Me acuerdo, ¿no? Aquí. Bueno, vamos a continuar. La parte de farmacocinética, para terminar en este bloque, estamos viendo cada paso que ven en esta imagen, ¿no? La estamos viendo. Nos vamos a la parte metabólica, que está relacionada con la activación y la inactivación del fármaco. La biotransformación del fármaco es un paso muy importante que hace el fármaco. Se realiza primera fase y segunda fase. Primera fase, esta diapositiva nos habla de oxidación, y la segunda fase de conjugación. ¿Ya? Para entender esto, el fármaco, nuestro cuerpo es tan inteligente, podemos decir, que nuestra célula, cuando el fármaco entra a nuestro organismo, quiere eliminarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, al tratar de eliminarlo, las características químicas cambian, ¿no? Un fármaco que es liposoluble pasa a la oxidación, a la hidroxilación, a la reducción del fármaco químicamente hablando, ¿no? Y transforma un fármaco liposoluble en un fármaco más polar, más hidrosoluble, para tratar de eliminarlo del cuerpo. La primera fase es la oxidación, reducción, hidroxilación, si ustedes quieren, y la segunda fase es la conjugación. La conjugación está relacionada con el ácido glucurónico, que es fundamental y son secretadas por la misma célula del hepatocito, ¿no? Entonces, la biotransformación es igual a los metabolitos activos y inactivos. Los fármacos, por ejemplo, se activan, y por supuesto hay fármacos que no necesitan la activación, pero sí necesitan la eliminación, ¿no? Entonces igual lo necesita la biotransformación. Modifica enzimas metabólicas, y esto se relaciona con los acetilizadores rápidos lentos. ¿A qué se refiere con eso? Metabolismo lento, metabolismo rápido. Hay personas genéticamente, como les decía en la anterior clase, que están preparadas para que su metabolismo sea lento. Por ejemplo, Juárez, doctor, mira, los japoneses, por ejemplo, ¿no? Tienen esas características, ¿no? Ahora, importancia. A ver, hubo un tiempo que a los niños se le daba codeína. La codeína se le daba para la tos a los niños. ¿Qué pasaba? Que la codeína, vamos a ver, enzimas que están relacionadas con el citocromo P450. Tiene que ver con son isoenzimas, moléculas, que tienen la capacidad de transformar moléculas. ¿Qué pasaba con estos niños? Le comenzaban la codeína, y cuando se la quitaban comenzaban a producir un síndrome que se llama síndrome de abstinencia. Y se estudió, no hace mucho esto, estoy hablando de unos 7 años atrás más o menos, donde se vio que la codeína se transformaba en morfina. O sea, le estábamos dando morfina al niño, en otras palabras, ¿no? Eso se ve, y eso tiene que ver mucho con lo que hagamos aquí. Hay casos también, ¿no?, que está relacionado en ese sentido. La molécula que entra puede salir con otras características hasta más potente en su acción farmacológica, ¿no? ¿Y eso depende? ¿Por ese tipo de morfina solamente pasa en los niños? No, en todos. En todos. Lo que pasa es que ya nosotros no damos mucho la codeína.
casos especiales sí se hace. Todos en adultos todavía tenemos en nuestra farmacia la codeína. Hay casos que la codeína la utilizan como una droga. O sea, piden 10 frascos de codeína. ¿Para qué va a pedir tantos frascos de codeína? Bueno, pero son cosas que pasan. No está dentro de la farmacología. Y no solamente el niño, ¿no? También el adulto lo hace. Pero el niño tenía, en este caso ya prohibido, está prohibida, según la Organización Mundial, la FDA lo saca del mercado para los niños. Se sigue utilizando para adultos, ¿no? Entonces, igual lo utilizamos para la tos, lo utilizamos como medicamento para disminuir la diarrea. En algún momento se puede utilizar. Y podemos ver los profármacos, o sea, ahí se activan en el hígado, o se activan con este mecanismo de biotransformación, que no solamente las células hepáticas lo tienen, por supuesto. El retículo endoplasmático liso es el que tiene estas características. El retículo endoplasmático liso tiene la función de destoxificar fármacos. ¿Y cómo lo hace? Gracias al citocromo P450. Cuando avanzamos en histología, ¿se acuerdan? Función del retículo endoplasmático liso: síntesis de lípidos y destoxificación de fármacos. Y nos vamos por qué destoxificación de fármacos. Porque tiene una enzima, que es el citocromo, una isoenzima, que tiene esa característica de biotransformar la molécula. O se eliminan tal como entraron, o se eliminan con otras características químicas, ¿no? En el caso de la codeína, que se transformaba en morfina y se eliminaba en esas características. Entonces los pacientes, los niñitos, ¿no? Está contraindicado la codeína actualmente. Ya no se utilizan como producto. Pero hasta yo lo usaba, porque estaba dentro de los protocolos, atendía niños también y estaba relacionado con eso. Creo que hubo una generación donde todos utilizaban codeína, para tos no productiva, por supuesto. Bueno, algunos medicamentos, vamos a ver el aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento de la eliminación, ¿no? Ya vamos a ver que tenemos diferentes tipos de lugares de eliminación, pero los más importantes están relacionados a nivel renal, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas moléculas farmacológicas, la mitacina, por ejemplo, el aclaramiento total en 100 ml minuto es de 94, 98, la dioxina de 50, 70. Entonces, el aclaramiento es muy importante conocerlo de cada molécula farmacológica. Son los lugares donde se puede eliminar la molécula farmacológica y la vía de administración. Tenemos oral, que es la eliminación normalmente por las heces fecales. Tenemos por vía endovenosa, que normalmente se va por riñón, se va por piel, se va por pulmón. La administración de piel, ¿no? También vamos a ver que la utilización de moléculas está relacionada con un uso local o un uso sistémico, como hablábamos en la práctica, ¿no? Me decía el doctor, el uso en la piel, por ejemplo, de diferentes tipos de moléculas se basa principalmente si pasa barrera, ¿no? Si pasa bastante barrera, pasa a la circulación sistémica y tiene, como todo medicamento, efectos secundarios. Cuando el medicamento es solamente de uso local, los efectos sistémicos ni siquiera existen, ¿no? Porque no entra su actuación del medicamento, cómo actúa, principalmente está relacionada con la vía, con la parte superficial. ¿Puede ser? Sí. Eso está relacionado. También vía inhalatoria. Como les dije, la vía inhalatoria está relacionada, tiene una buena absorción
si es que la utilizamos de ese modo, ¿no? Porque podemos utilizar, la mayoría de los medicamentos no se absorben por vía sistémica. Si ustedes le dan por vía oral, es difícil que se absorba, al menos que sea un medicamento que tenga esas características de absorción para que tenga y vaya a la parte sistémica. Hablamos sobre los anestésicos, ¿no? Los anestésicos los utilizamos, ¿no? Están relacionados por esa vía, van por esa vía. Entonces, la inhalatoria, por ejemplo, no tiene mucha actividad sistémica, pero también depende de la dosis. Como no tenemos un dominio de cuánto entra, nos puede producir un efecto sistémico como, por ejemplo, la cantidad. Entonces, la excreción o eliminación de las moléculas pueden ser en este tipo de situaciones. Por ejemplo, el alcohol. ¿Por dónde se elimina el alcohol principalmente? ¿Ah? Los riñones, uno. La eliminación más alta es por vía respiratoria. ¿Por qué creen que les hacen soplar el globito? ¿Ah? Tiene características esto, no sirve para esto. Bueno, esto es solamente cada órgano, esto es para, tiene una eliminación, un clearance del fármaco, ¿no? Tienen sus volúmenes de perfusión, por ejemplo, cuánto llega de sangre al riñón en porcentaje del 100% que tenemos y lo que bota el corazón, cuánto llega. No la puedo creer. ¿Cuánto llega de sangre al riñón? Está arriba la respuesta. Busquen, pues. Si no saben, busquen, por eso está la inteligencia artificial. 24. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto es el porcentaje de volumen que llega de sangre al riñón? 30 a 25. 30 a 25. ¿Cuánto es el filtrado glomerular en un minuto? Fisiología. ¿Cuánto? ¿No sabe? ¿Cómo se llama? Voy aprendiendo sus nombres, ¿eh? Iris. Ya, Iris. 125 a 120. Bueno, entonces eso nos da un parámetro que este órgano, este riñoncito, está relacionado principalmente con una buena perfusión, una buena eliminación, y tenemos que ver también las características del clearance o eliminación de la molécula o el volumen de eliminación en un minuto, ¿no? También eso nos da esta característica de principio aclaramiento. Estos son los fármacos que tenemos que monitorizarlos. Son hartos, ¿no? Pero todos los fármacos tenemos que monitorizarlos o hacer farmacovigilancia. En realidad, pero estos fármacos son los más frecuentes que pueden producir efectos secundarios porque obtienen podemos decir, una toxicidad. Por ejemplo, en los antibióticos, por ejemplo, la gentamicina, tobramicina, mitacina o vancomicina. Estos medicamentos, por ejemplo, pueden producir ototoxicidad y nefrotoxicidad, ¿no? Nefrotoxicidad o ototoxicidad. Entonces, por eso tenemos que monitorizarlos o ver siempre las funciones renales o funciones hepáticas si funcionan bien, ¿no? El día de ayer, resulta, les voy a contar un caso que me sucedió ayer. Vino un señor que yo lo había derivado a su servicio de caja. Algunas cosas tienen que tener cuidado con la grabación. Me asusta cuando ustedes graban. ¿Por qué? Porque pienso, ya, esto va así. Porque lamentablemente
hay colegas y colegas. No sé si también me estaba hablando la verdad del paciente. La duda queda. Hace como unos 3 meses atrás identifiqué un síndrome renal de un paciente diabético, microproteinuria, y lo mandé al nefrólogo. Yo no soy nefrólogo. Mandé al nefrólogo. Lo trasladé al paciente a su seguro, porque nosotros ya no tenemos esa capacidad. Bueno, le expliqué al paciente: mira, usted tiene que ser valorado, necesitamos el tiarín de la creatinina para saber si la molécula farmacológica la vamos a cambiar. Ya en mi cabeza estaba todo el protocolo, qué es lo que tenía que hacer con ese paciente, pero no podía hacer nada porque ellos tienen su seguro. Y yo no soy nefrólogo, y en la historia tiene que estar la firma del nefrólogo para hacer algo. Es lo que el protocolo nos dice. Cuando la persona no tiene esas características de poder hacerlo en otro lado, y tiene yo lo hago, no hay lío, ¿no? Pero legalmente necesitamos esa valoración. Yo no puedo seguir más adelante. Después de 4 meses volvió conmigo y me dice: doctor, ¿sabe qué? No quiso atender y no quiso nada. El paciente 2 meses le di, 2 meses sin tomar medicación. Un señor que estaba con las defensas muy bien, un señor que estaba bien controlado, pero que sus riñones no estaban bien. Y uno dice ahí: pucha, ¿qué está pasando con la salud? O sea, no podemos sentarnos con el paciente un ratito y ver los medicamentos que están, aunque tenga pues, lo que tenga, digamos, ¿no? Y esto es lo importante en su vida profesional de ustedes. No quiero ni saber del nombre, porque no le dije nada al paciente, ni hablé mal de nadie, solamente le dije: vuelva, pero ya no así como con todas las de la ley, ¿no? Con psicología, con una persona ya legalmente, ¿no? Para que lo moleste allá, porque lamentablemente no podemos hacer las cosas sin que nos estén molestando. O sea, tenemos que hacerlas como tiene que ser. Eso les va a tocar seguramente, de repente por ahí. Eso es farmacología. Sentarte con tu paciente y decir: haz un medicamento que tiene diabetes, tiene insuficiencia renal aguda, va a entrar en insuficiencia renal crónica, ver la etapa que está, ver las características del fármaco que nosotros le estamos dando. De repente por ahí le está haciendo daño, no le está haciendo daño. Chicos, es solamente voluntad. Yo pienso que él sabe, porque él tuvo 5 años en la especialidad. O sea, yo no voy a ir a enseñarle a cómo sacar el Claren de creatinina al paciente. Imposible, pues. ¿Lo ven? Yo lo sé, pero lo sé por las partes de fármaco, la parte empírica, digamos, no es fármaco, porque tengo una maestría en farmacología. Pero eso solamente me cubre. Legalmente no tiene que ser así. Si él tiene la posibilidad, tiene que hacerlo. Ya ahora que no quieran hacerlo es otra cosa. Eso se llama, por eso es que somos mal vistos. El Señor llorando, casi un señor de edad, llorando ahí, una pena única el Señor. Y dije: qué importante es que todos tengamos la sensibilidad de conocer farmacología. Y no se necesita ser pues un experto, súper experto en esto. Solamente conocer lo básico, ¿no? Y bueno, pasa. ¿Ok? Esto, les digo, es muy importante. Doctor, ¿y los fármacos que están en Sí, también. El ácido valproico, tozoximida, primina, por ejemplo, tienen que ser controlados, principalmente en mujeres. Efectos secundarios relacionados con la gestación. Peor si está en el periodo.
Sí, tiene más su ventana terapéutica es más chiquitita. Puede producir efectos secundarios a la mínima concentración mayor o un error que nosotros tengamos en la dosificación o en la concentración. ¿No? Ya vamos a ver, se llama la personal, está dentro de las familias de las benzodiazepinas, ¿no? Tiene mecanismo de acción, un inhibidor es un medicamento que produce presión del sistema nervioso central. Por supuesto, puede producir reacciones. Vamos a ver en detalle viendo eso. Cuando hablemos de la familia, vamos a ver. Pero cuando ya vamos a ver eso también. El caso de la Resolar o el Neurin, famoso Neurin, que habla de nombre comercial, Resolar es un nombre genérico, tiene una característica: por vía oral, tiene menos efectos tóxicos que por vía endovenosa, por ejemplo. Todos los medicamentos por vía endovenosa pueden producir depresión respiratoria. Por vía oral no lo hace, te lleva a la exageración del sueño. Han habido casos, esto les digo también por experiencia, que una vez, por si acaso, tuve 2 años en el departamento de toxicología. Entonces veíamos todos los intoxicados. Nos llegó una chica de una de ellas se tomó 60 neurides. Tabletas se compró, yo no sé cómo las consiguió. Tomó. ¿Qué le pasó? Cuando fue por vía oral, llegó a la emergencia, le hicieron un carbón activo. Ay, el antídoto, ¿no? Pero con el antídoto podíamos despertar. Se durmió durante 4 o 5 días. O sea, los 5 días recién despertó. Quería morir cuando despertó, vio que no había cumplido su fin. Entonces, esos pacientes van directamente a psiquiatría, pero está relacionado con el medicamento y la acción por la vía de administración. ¿Qué hicimos nosotros? Sabíamos que la administración hacía la circulación interhepática. Entonces sabíamos que esos miligramos que se metían, volvían a meterse, lo agarrábamos con el carbón activo. Entonces disminuimos, por supuesto, sus efectos secundarios que estaban relacionados con una intoxicación por un precio de ese. Entró en coma, pero, o sea, entró en un sueño profundo que no necesitó entubar, ¿no? Es un tipo de coma. Hasta ahora no está bien claro eso, pero nos dice que las concentraciones por vía oral no son las mismas de consumo. O sea, la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Vamos a ver en farmacodinamia la tolerancia. En la tolerancia, el paciente comienza a tomar y él mismo comienza a aumentarse porque la acción no es adecuada. Eso te dicen, doctor, mire, te midió Neurin, te midió 0.5. Eso me hizo excelente en las primeras 3 semanas. Pero la cuarta, quinta semana, nada. Comenzó a perder el efecto. ¿Por qué? Porque los receptores se ocultan. ¿Por qué se protege? La célula, en una teoría, se protege de esa molécula farmacológica. Cuando hablemos de farmacodinamia, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y está relacionado. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Teníamos pacientes que eran consumidores de Neurin, y cuando queríamos
darle por vía endovenosa porque convulsionaba, no funcionaba. Cero. ¿No? En ese paciente no nos servía esa molécula farmacológica porque ya él tenía tolerancia, o sea, sus células ya estaban acostumbradas a esas características de ese fármaco. Entonces, es igual que la morfina. ¿Qué pasa con los cocainómanos, estos que consumen este tipo de opiáceos? Ustedes le dan morfina, es como darle agua mineral. Vamos a ver qué es agua mineral. Agua. O sea, no les hace ni agua. Ahora, el consumo, por ejemplo, hay otro medicamento que sale con esto de la migración hacia a flote, ¿no? Los gringos utilizan bastante fentanilo. Entonces, es un tema bastante interesante el fentanilo. El fentanilo solamente se utilizó. Aquí se utilizó bastante en un tiempo para hacer legrado, ¿no? Se utilizó en la parte de disminuye el dolor. Disminuye el dolor tremendamente, es buenísimo. Yo hacía curaciones con fentanilo. Por ejemplo, hacía las curaciones con fentanilo, pero el paciente ya te pide el fentanilo, el doctor tiene que ponerme después esa joyita que me pone siempre. Ya el paciente comienza a tener ese tipo de actividad con ese fármaco. Es un tema bastante delicado porque en la residencia médica en Bolivia, ¿no? Se habló del tema de los residentes de anestesiología y de terapia intensiva. Tenemos una cantidad de muerte por sobredosis bastante alta. Yo tuve un amigo en mi año que también murió, por ejemplo, lo encontramos muerto, era residente de anestesiología. Lo encontramos muerto en el quirófano. ¿No? ¿Por qué? Por una sobredosis. Lamentablemente es así. O sea, como lo tenemos cerca, nosotros podemos sacarlo, podemos tenerlo cerca. Peor los anestesiólogos, ellos la tienen parte de su trabajo de poner ese tipo. Pero es un tema, punto y coma, un tema para discutirlo, un tema para hablarlo, de concientización, de no tocar esas moléculas, ¿no? Porque lamentablemente son muy malas. Bueno, es un tema. Sí, puede, pero la tolerancia por vía oral es mayor. O sea, podés consumir más, digamos, pero está relacionado con una droga que acostumbras a ella. Igual. La melatonina tiene efectos secundarios, va a exagerar su efecto secundario. Pero para dormir no le vamos a dar melatonina 50 comprimidos, es imposible. O para matarte es otra cosa. Si quieres morir es otra cosa. Utilizar otro medicamento más efectivo, no vamos a utilizar ese tipo. Pero te estoy diciendo, lo que pasa es que las personas piensan que eso le va a hacer morir más rápido. Entonces ella piensa que yo voy a tomar 20, ¿no? Y consejo me dio. El doctor Suárez me aplazó. Cuéntale, amigo. Le estoy diciendo el peso real, 60 tabletas. Lo vimos en ese caso, le estoy hablando hace como 8 años. El paciente despertó. Una evolución favorable, buena y se puede psiquiatra. ¿El secuela? No. No hubo secuela. Secuela lamentablemente psicológica sí.
se enoja. ¿Por qué? Así. Pero pasa. Cuando hablemos de benzodiazepina vamos a hablar de eso. Pero por vía endovenosa no hay fibra. Produce mucho. Hay que actuar. No hay paro, pero depresión. Claro, no respira. No respirar, no. Bueno, entonces, bueno, vamos a mapa, ¿no? Y decimos droga, molécula farmacológica, es una sustancia química precisa, capaz de producir efectos o cambios en propiedades fisiológicas. Lo que hace el principio activo, ¿no?, está relacionado con un efecto intrínseco en la célula. O es agonista o es antagonista. O sea, o se despolariza, o se repolariza, o se hiperpolariza. ¿Ya? Bueno, aquí vemos que es un excipiente. Es toda sustancia inactiva que da volumen a la presentación farmacológica. Fácil de producir, transporta el medicamento, puede ser almacenamiento, dispensación y administración de los fármacos. El excipiente viene acompañado con la molécula farmacológica. Eso hablamos ayer. Ahora, el excipiente en algunas situaciones hay que tener en cuenta que puede, por ejemplo, ser sódico, puede ser potásico. Diclofenaco sódico en un paciente hipertenso, ¿qué le haría? Todo es pago. Yo sé que usted va a ser médica y quiere pago. ¿Qué puede pasar? Sodio. Diclofenaco sódico. Paciente hipertenso le damos. ¿Qué hacemos con esa presión? Se descontrola. ¿Por qué? Le dimos un medicamento que altera el filtrado glomerular. ¿Cómo lo altera? Como es un antagonista de las prostaglandinas, fisiológicamente, ¿qué hacen las prostaglandinas a nivel renal? ¿Usted? ¿Ah? ¿Qué se llama? Charlene. ¿Qué hace? Vasodilata las prostaglandinas normalmente a nivel renal en la arteria aferente que va a formar el ovillo de capilar en el glomérulo renal. Produce vasodilatación. Cuando nosotros damos un diclofenaco, va a inhibir esa función y va a producir vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. Va a producir que se estimule el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ese es el mecanismo o efecto secundario que tiene esta molécula. Pero el excipiente nos va a molestar mucho más, porque el sodio aumentado en nuestro cuerpo significa ya una alteración de niveles de volumen y también está relacionado con la presión arterial. Imagínense, o sea, una equivocación que las hay, ¿no?, tiene que ver con el excipiente. Hay que mirar el excipiente también. En algún momento, principalmente si son pediatras. En pediatría, los excipientes es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede sacar de un desequilibrio iónico y nos puede producir patologías relacionadas con el excipiente. Pero bueno, hasta la alergia. Tuve pacientes que tenían alergia solamente al excipiente, porque yo le cambiaba de fármaco con otro excipiente y era una belleza. Me decía, doctor, yo tengo alergia a ese medicamento. Pero ¿cómo este medicamento va a tener? A ver, vamos a probar con este otro medicamento que tiene otro excipiente. Y no tenía.
¿no? Entonces quiere decir que esta molécula también juega una importante observación de nuestra vida de médico, ¿no? Entonces el medicamento es una combinación de fármaco y excipiente, ¿no? Bueno, podemos tener vehículos, sustancias líquidas inertes con formulaciones farmacéuticas, se utilizan para diluir el conjunto total y un volumen o el peso específico. Todo medicamento por vía endovenosa tiene que ser lento y diluido. En su cabeza tiene que estar. El doctor Joara decía lento y diluido. Lento, ustedes tienen que escribirlo, porque en el momento que no lo escriban, farmacéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermera hace lo que ustedes le están diciendo y no todas las enfermeras tienen esa capacidad de decirte, doctor, lo está haciendo mal. Tienen la experiencia full y algunas veces no la tienen, entonces tenemos que tener lo básico y está relacionado con la dilución. Tenemos que ser amigas de la enfermera, ya les he dicho, ¿no? La enfermera tiene que ser nuestra aliada, aunque no compartamos muchas cosas, ¿no? En este país y en cualquier país. Conceptos, bueno, ya hemos hablado de esto, ya ustedes lo tienen bien. Rama de la farmacología, farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo, lo que el organismo le hace al fármaco. Farmacodinamia, lo que el medicamento le hace al organismo, al volcán. Farmacometría, es una ciencia nueva esta, ¿no? Está relacionada principalmente a métodos estadísticos, matemáticos, comprender la farmacocinética, farmacodinamia, relacionada a números, evalúa la seguridad, efectividad, determinando la dosis y frecuencia necesaria y también la hora que le vamos a dar a nuestro paciente, ¿no? Que no me pase por favor de los dos. Farmacología molecular, ya sabemos, farmacogenética, ya me lo dijeron. Estas son las fórmulas farmacéuticas, se dividen en listados físicos, sólidos, tabletas, comprimidos y cápsulas, semisólidos, ungüentos, el mentizán, una latica, ungüento es el mentizán, ¿no? Sirve para todo, pero no sirve para nada, decía un experto de farmacología, ¿no? Y me dirán, doctor, pero el mentizán sirve para todo. Yo que sé farmacología, tenía un estudio en este tipo de sentido, pero cuando la mamá dice te pones mentizán, ¿no es? Lo malo que se lo colocaban a los niños, por ejemplo, le colocan mentizán y le colocan un periódico. ¿Saben lo que están haciendo? Metiéndole, aparte del mentizán, no sirve para nada, perdón. El mentizán tiene su... ¿Es la mente entonces? Porque yo sí sentía que me curaba eso. Sí, igual, era como se siente un aura. Con 10 periódicos. No podemos hablar así de toda la infancia. Es nuestra cultura, Eso le decimos a nuestra mamá, a nuestra abuela. Le digo, no mi abuela saquen de la casa. sí. Bueno, entonces, esa actitud que ustedes tienen es verdad. ¿Cómo de que no, doctor? Bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Pues. Es como al boleador le dicen, el bolo te va a producir cáncer de boca. ¿Hay estudios? Busquen si el mentizán tiene estudios de investigación. Y ahora el mentizán, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con papel, con periódico, produce toxicidad por un tipo de alcohol que se llama el etanol
El otro es con lo que se hace en las pinturas. Es un tipo de alcohol que se absorbe y produce toxicidad de esa manera. Entonces, ungüentos, cremas, está relacionado. Una latica. No, a mí me gustaría tener unos 200 mensajes ahí para ir a las extensiones y regalar, ¿no? Ya. Líquido, solución, suspensión, jarabe. Está relacionado con él. Divisiones según sus características físicas. Polvos o granulados. Dice mezcla finamente molida con el principio activo y excipiente, ¿no? Grajeas son comprimidos con cubierta dulce, son los más ricos, pero sus adentro son los más feos y cuando ustedes los mascan es la peor, comienzan a vomitar. Por eso lo cubren con azúcar, una capa de azúcar, ¿no? La metformina viene en graja. Y cuando termina el dulce, uno lo chupa y pregunten si quieren tragarlo. Amarguísima. Pastillas similares a la tableta, pero con mayor tamaño. Tabletas tenemos aquí, son o comprimidos, forma sólida, licoide obtenida por compresión. Por eso se llaman tabletas o comprimidos, puede ser. ¿Por qué? Tienen un aparato relacionado a ese tipo. Sólidos, semisólidos, geles, crema, pasta, pomada, que son preparados ya de medicamentos principalmente para vía tópica. Líquidos, jarabes, emulsiones, tienen solución hidroalcohólica. Por ejemplo, hay varios elixir que tenemos en el mercado. ¿Qué pasa cuando el paciente está tomando? ¿No? Por ejemplo, hay que tener cuidado cuando tiene un accidente y le hacen la prueba de alcoholemia, sale positiva, ¿no? Entonces, algunos pacientes, ¿no?, tienen ese problema en algún momento. Los elixires tienen alcohol en su composición. Entonces, cuando ellos tienen un accidente, por ejemplo, sale positivo no lo van a utilizar mal, sino, o sea, no van a decir, no, estaba tomando yo un jarabe de elixir, decir que por eso va a salir positivo a la alcoholemia, ¿no? Entonces, todo puede suceder, ¿no? Cuando uno sabe farmacología es grave. Vía de administración tenemos tálmica, nasal, vaginal, intraocular. Siempre hay que poner, por ejemplo, las vías vaginales hay que poner, ¿no?, en la historia clínica, en su recetario, vía vaginal óvulos. Porque ha habido casos, lo he visto, que la paciente le ha dicho a la enfermera, estoy tomando ya hace 7 días este óvulo que usted me ha dado, así el ovulando, ¿no? Tomándose, estaba estéril y todo, ¿no? Pero no era por esa vía. ¿Por qué? Porque en la receta no había ese tipo de indicación. Vía vaginal no había. Entonces la mujer agarró, pues, se lo tomó los 7 óvulos. Ya cumplí, le dijo a la enfermera. Y me llama la enfermera y me dice, doctor, venga a ver este caso. Me dice, furiosano, y voy a mirarle. ¿Cómo? Le dan, muéstrame su recetario. Hasta ahí nomás. Bueno, son cosas que pueden pasar. Por supuesto, el que no practica la medicina, ¿quién es el que no se equivoca? ¿Quién es el que no se equivoca? El que no practica. El que practica la medicina, pues tenemos, pero el porcentaje tiene que ser, como dicen, ¿no?, 99.3%. No tenemos que tener equivocación, que sea muy poquito, ¿no? Nos equivoquemos ya en la fecha, ¿no?, en el numerito ya, pero no en poner las vías. Entonces, parenterales, transdérmica, intradérmica, intramuscular,
subcutánea, inyección en la dermis, transdérmica, venosa, intramuscular, en el músculo, subcutánea, por supuesto abajo de la piel, como dice acá, y estas son las vías de administración más frecuentes. Vía sublingual, miren acá, se los voy a pasar esto por si acaso. Todo lo que tengo se los paso. La información que se guarda no sirve, ¿no? Ya no somos como más antes. Yo estudiaba en Cochabamba y mis compañeros eran así. Él así y miraba, ¿no? Los cochabambinos, tremendo, ¿no? No sé, aquí se verá cochabambino, pero en mi época, allá en Cochabamba, yo estudié en San Simón y en San Simón era así, ¿no? No pude apuntar, ¿me pueden prestar un ratito? Le decía yo hablando como Coria también, ¿no? Y para que me acepten, bueno. Entonces, sí, me decía ya pues Camita, te voy a prestar más tarde. Sí. Nunca llegaba el prestar. Ni modo, a llorar afuera, hermano. Pasa. Vía rectal, la administración de este medicamento a través del ano, la absorción rectal es eficaz debido a rica vascularización, pero es muy corta, ¿no? Y aquí tenemos las venas hemorroidales y evita al hígado por esta vía. Se va directamente a la vena cava inferior, ¿no? Y de esa manera va a la vía sistémica. No necesita ir al hígado. Espectacular esa vía. Es muy buena. Nos puede servir en algún momento. Ha habido casos, como les contaba, que en emergencia los niños llegan y, por ejemplo, convulsionando. No tenemos la posibilidad de hallar una vía. Imagínense moviéndose el niño. No hay eso, no hay esa posibilidad. Entonces nos dice el protocolo que tiene que ser por vía rectal, no por vía intramuscular, porque es una vía errática. Es facilísimo, podemos poner en el tablet, punto. Pero no es la vía adecuada y nos dice que la vía adecuada tiene que ser por vía rectal. Entonces preparamos una ampollita de azepam, una benzodiazepina, se le coloca al niñito por vía rectal. Eso es lo correcto, esa es la vía correcta. ¿No? Porque no pudimos la vía endovenosa, pasa, ya les va a tocar. Hasta los adultos algunas veces. No, sáquele, baja el pantalón. ¿Qué, doctor? ¿Qué está haciendo? Traen una ampollita, ya. Pasa, bajándole la compulsión. Y los adultos lo mismo, si no tienen la capacidad, bueno, las enfermeras pues son tipazas algunas y otras les cuesta un poquito, ¿no? Y suerte algunas veces. Encontró vía, ya. Pero otras veces que no se encuentra vía, les da. Se utiliza en situaciones de inconsciencia, mire, o más empleado, supositorios y los enemas, los famosos enemas, que nos limpian. Vía sublingual, colocación del comprimido debajo de la lengua, aprovechando la absorción rápida, no hace el efecto del primer paso, ¿no? Evita la acción de los jugos gástricos y la activación hepática y no requiere tragar. Vía oral es la mejor, ¿no? Pero siendo la más común, nos dice que es la conveniencia, dice, pero en realidad hay que ver el paciente igual. ¿En cuál paciente tendríamos problemas con la vía oral? Los bebés, otro. De extremo a extremo, los adultos mayores y los bebés. Los adultos mayores, ¿por qué? ¿Qué? Porque se olvida de cuando tiene. Exactamente. Cuando acuerdan intoxicados, porque le plantaron 6 o 7 tabletitas de lo que toma. Por eso tiene que ser muy controlado de extremo a extremo. Acuérdense, extremo a extremo. Adulto mayor
Y aunque hay adultos mayores que por supuesto son tremendamente ordenados, pero nos arriesgamos a que ese paciente tenga otro problema como la demencia, que es lo normal en los pacientes que tienen ese tipo de edad. Estamos hablando de 80, 90 años. Bueno, y con eso, a ver, vías parenterales, miren qué hermoso. Si ustedes quieren hacer un equipo de hacer este trabajo de vía, lo pueden hacer. Tenemos todavía esta semana para hacerlo. No entre ustedes, porque yo no quiero que se coloquen una inyectable entre ustedes, pero sí traigan, por ejemplo, una maqueta. Un año me trajo unos alumnos me trajeron maqueta para ver la colocación por vía endovenosa, me trajo una analita, trajo todo el equipo, lo que deseen hacer. Igual va a valer 100 puntos para todos los que lo hagan. En práctica, no podemos en teoría. Lo que deseen. Simple. ¿Ya? Tenemos todas hasta que terminemos. No, es mejor una maquetita Semio. Vaya, piensa la cita de las 2 horas.